Hola, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Gracias por estar aquí viendo este vídeo. Voy a hablarte de una echeveria que es muy curiosa y muy apta para principiantes, que alcanza grandes dimensiones. Se trata de la echeveria gigantea. Vamos a ver los ejemplares que tengo uno más grandecito que el otro y voy a hablarte acerca de sus cuidados. Ya verás como si los tienes en cuenta vas a obtener resultados excelentes en el cultivo de esta magnífica planta suculenta. Vamos a empezar, que tengo ahí en la mesa los dos ejemplares. Bueno, vamos a hablar brevemente de los cuidados de la echeveria gigantea. Estos son ejemplares jóvenes que tengo aquí a pesar de su tamaño, y luego aquí tenemos uno todavía más joven que pienso dividirlo en tres porque ha ramificado y voy a sacar cada una de las yemas apicales para producir una nueva planta. Y luego tengo aquí este ejemplar que es más grandecito, pero tiene un par de años nada más. Fijaos, ya tiene ahí unas varas que las voy a cortar para producir nuevos ejemplares mediante multiplicación vegetativa. Bueno, esta planta es bastante sencilla de cultivar. Tenemos que tener cuidado con las altas temperaturas. Hay una mosca por aquí. Tenemos que tener cuidado con las altas temperaturas en verano, de tal forma que si vivís en una región donde los veranos son muy secos y muy calurosos, deberíais protegerla a la sombra, ¿vale? Si no es a sombra total, a semisombra, pero que no reciba el sol de la tarde, porque va a adquirir una tonalidad muy amarillenta, pueden surgir quemaduras foliares irreversibles y en definitiva perder mucho valor estético. Entonces es una planta que, quitando esto y luego las bajas temperaturas, ¿vale?, tenéis que protegerla de las heladas, muy importante. Todo lo demás es muy sencilla. Con el tiempo va generando rosetas más compactas que la que estáis viendo aquí. Esta todavía tiene pocas hojas, como veis, pero con el tiempo puede formarse un ejemplar bastante compacto y muy llamativo. Ya os lo enseñaré cuando llegue el momento. Todavía es un ejemplar jovencito y la mosca. Bueno, la mosca, otra vez. ¿Me vas a dejar grabar? Bueno, esto se va a cortar, o no, ya se verá. Madre mía. A ver, bueno, paciencia. Grabar en el jardín es lo que tiene, que a veces pues hay factores externos que no nos dejan grabar o nos lo ponen más difícil, pero bueno, son pruebas de la vida. Seguimos. Sustrato más apropiado para nuestra echeveria gigantea. Muy importante la fracción mineral, ¿vale? Vais a utilizar aproximadamente un 40% de materia orgánica, importante. Cuando digo materia orgánica me refiero a un sustrato que contenga materia orgánica, como puede ser un sustrato universal con pH neutro o ligeramente ácido, estaría fenomenal. Yo recomiendo que se acerque a la neutralidad, 6,8, 7, 7,2, sería perfecto para ella. Compost universal, sustrato universal del vivero de buena calidad y ya está. El resto, el 60% restante, que esté formado por materia mineral, que puede ser arena de río lavada, arena de sílice, picón volcánico triturado, púmice, perlita, vermiculita, lo que queráis, ¿vale? Es indiferente. La materia mineral al final es materia mineral. No os compliquéis la vida, que si una es mejor que otra, que si a mí me va mejor esta, pues cada maestrillo tiene su librillo. Yo utilizo la mosca otra vez, arena de río, y me va excelente para este ejemplar, ¿vale? También utilizo de vez en cuando la arena de sílice, pero como ahora me es más complicado adquirirla, pues empleo arena de río lavada, que me va muy bien para estos ejemplares y para otras echeverias. Vale, fertilización. Es una planta que se va a desarrollar fundamentalmente en los meses de otoño, invierno y primavera. Si el invierno es generoso, se desarrollará durante todo el invierno también. Si es muy frío, entrará en reposo y reanudará su crecimiento en primavera. En verano suele reposar, salvo que tengáis veranos frescos, viváis en zonas de sierra donde las temperaturas no superen los 30 grados centígrados. En este caso sí que la planta se iría desarrollando también en verano.
Entonces tendríais crecimiento prácticamente todo el año. Cuando las temperaturas superan los 30-35 grados centígrados, la planta va a entrar en reposo, puede que pierda valor estético, no os preocupéis, la ubicáis a la sombra, como he dicho al comienzo del vídeo, y cuando las temperaturas desciendan de los 5 grados centígrados, también la tendréis que proteger bajo techo, en un porche o en un invernadero seco, ¿vale? Puede aguantar hasta los 0 grados, incluso alguna helada ligera a mí me llegó a aguantar, ¿vale? Pero muy puntual, que no sean heladas día tras día. Estaba yo hablando del sustrato y luego me he ido a las temperaturas, pero bueno, un factor puede enlazar con el otro, así que ver el vídeo hasta el final y adquiriréis los conocimientos más apropiados. Estaba hablando de la fertilización, sí que me voy por las ramas, pero es que para hablar de la fertilización previamente he tenido que hablar de esto que os acabo de comentar. Entonces tenéis que fertilizar durante la época de crecimiento. En mi caso en Madrid, que reposa en invierno y en verano, pues yo fertilizo en primavera y fertilizo en otoño, con un NPK equilibrado, un triple 15 por ejemplo, con micronutrientes os iría fenomenal. Que no lo encontráis, pues le aplicáis un NPK normalito si está en maceta. Y bueno, que tenga el mayor número de micronutrientes posible, pero si no los tiene, pues tenéis que irlos aplicando por separado. Aunque es una planta que si empleáis un buen sustrato, que sea de buena calidad, como he dicho, ya va a tener cubiertas las necesidades de micronutrientes y nutrientes secundarios sin problema, ¿vale? De esto podéis profundizar más en mi libro Suculentas con éxito, que está disponible ya en Amazon, para que lo podáis adquirir desde cualquier parte del mundo que tenga acceso a Amazon, ¿vale? Así que ahí profundizo más de todo, de las necesidades nutricionales de las plantas suculentas. Los riegos hay que tener mucho cuidado. Como Echeveria que es, o Echeveria que es, son muy sensibles a la podredumbre radical. Tienen raíces fibrosillas, muy pequeñitas, muy finitas, ¿vale? Que son bastante sensibles a la podredumbre, sobre todo cuando el ejemplar está en reposo. Cuando está en reposo yo recomiendo que la reguéis muy poquito, simplemente para evitar que se seque del todo el ejemplar. Pero si la regáis copiosamente, seguramente se os pudra porque la planta está en reposo y no va a absorber el agua. Entonces, al no absorberse el agua se va a acumular en el sustrato. No va a ser tomada por la planta y se van a generar cultivos de hongos y bacterias que pueden atacar a las raíces y por tanto perderíamos nuestro ejemplar o se vería muy afectado. Entonces lo vais a regar durante el otoño y la primavera, ¿vale? Si vivís en una región como yo en Madrid y si vives en, por ejemplo, las Islas Canarias o cerca de la costa donde va a tener crecimiento todo el año, pues entonces la regáis todo el año cuando el sustrato se haya secado completamente entre riegos. Muy importante dejarlo secar entre riegos para aseguraros de que no se va a generar acumulación excesiva de agua y por tanto podredumbre. Y bueno, creo que con esto sería suficiente. El problema más frecuente que podéis encontrar en vuestra Echeveria gigantea es la cochinilla algodonosa, que ataca tanto a la raíz como a la parte aérea. Suele concentrarse más la cochinilla algodonosa entre las brácteas, que por cierto esto de aquí son brácteas, ¿vale? Estas son las hojas verdaderas que están aquí y estos serían brácteas, que es la que voy a utilizar, que las voy a cortar para reproducirla, ¿vale? Podéis reproducirla también a través de hoja, pero como yo quiero que se me forme una roseta muy compacta, pues la voy a dejar. Entonces la cochinilla suele atacar en las axilas de las brácteas y, no sé si se aprecia en cámara, bueno, como es tan alta, en las varas florales. Las varas florales podéis hacer lo que queráis, podéis dejarlas, es verdad que pueden debilitar un poquito la planta, que esto a veces me lo preguntáis. ¿Las varas de las echeverias debilitan la planta? Bueno, depende, la echeveria no es monocárpica, ¿vale? No son plantas monocárpicas como sí lo son las siempre vivas, quiere decir que no muere una vez ha florecido, pero es verdad que la roseta que ha dado lugar a las varas florales se puede debilitar, ¿vale? Entonces, si queréis cultivarla por la roseta, yo recomiendo que cortéis las varas florales cuando están empezando a emerger. No esperéis a que se hagan de este tamaño, sino cortarlas con antelación. Ahora tenemos aquí, que luego supongo que cuando pase la cámara lo vais a ver, una muy pequeñita que sería ahora el momento de quitarla. Vale.
Esto porque me ha venido ahora a la mente lo que me preguntáis de que si se debilita la planta, ¿vale? Esa es la respuesta que os puedo dar. La cochinilla se acumula en las inflorescencias, luego sería un plus cortarlas, ¿vale? También puede atacar en las axilas de las hojas, pero yo la he visto más tanto en Echeveria gigantea como en otras especies que cultivo y variedades, la he visto en las axilas de las brácteas que componen o que envuelven a la inflorescencia. ¿Cómo podéis tratar la cochinilla? Bueno, si ya veis los primeros síntomas, yo os recomiendo que acudáis a un insecticida sistémico con acción anticochinilla. Es muy importante que sea un producto sistémico porque de esta forma la planta lo va a absorber, lo aplicáis vía foliar, por ejemplo, y la planta lo va a absorber a través de los estomas, aplicarlo por la noche preferiblemente, y bueno, preferiblemente lo recomiendo mucho porque es una planta CAM, ¿vale? Nos aseguramos de que los estomas están abiertos por la noche para que pueda absorber la planta una mayor cantidad de moléculas de este producto y por lo tanto sea más efectivo. Si lo aplicáis durante el día porque por algún casual no podéis aplicarlo por la noche, tampoco pasa nada. Es verdad que se va a aprovechar menos producto, la planta va a absorber menos cantidad, recordar que lo absorbe a través de la cutícula, absorbe algo de producto, no todo lo que debería, pero bueno, efecto también hará, aunque menos, pero bueno. El sistémico lo que hace es que penetra en la planta y la planta lo distribuye a las raíces y a toda parte verde de la planta. Entonces, de esta forma la planta se vuelve tóxica para el insecto en cuestión, en este caso la cochinilla. Cuando muerda la cochinilla un trozo de planta, esta se morirá. Tenéis que aplicarlo con bastante regularidad. Yo os recomiendo que hagáis 2-3 tratamientos al año. Como son plantas de colección, generalmente, aunque sea un producto químico, no va a pasar nada, ¿vale? No es como fumigar un jardín entero, que no lo recomiendo, ¿vale? Que esto sí podría causar más daño, pero como es una plantita, tampoco estamos haciendo ningún daño con el empleo de los químicos. No tengáis miedo a recurrir a la química porque estamos hablando de pequeñas plantas, de plantas de colección, no vamos a fumigar un campo entero, ¿vale? Entonces no estamos dañando nada por eso, ¿vale? Entonces eso sería perjudicial si fumigamos un jardín entero, un campo, eso ya sí, tiene efectos muy negativos en el ecosistema, pero si aplicáis a vuestras plantitas de colección, pues no va a pasar nada, compráis un spray y ya está. Por lo demás, es una planta, ya os digo, sencilla de cultivar. Yo sí la puedo recomendar para principiantes en el cultivo de echeverias, porque la verdad es que es bastante resistente, ¿vale? Es verdad que, ya os digo, que da muy buen resultado colocarla en verano a la sombra, pero yo la he tenido al sol, esta pequeñita ha estado a pleno sol y fijaos, tampoco está tan mal, ahí donde la veis. De hecho ahora ha mejorado un poco, estaba un poquito más amarilla, pero bueno, me ha sobrevivido. En cambio otras echeverias, yo las he tenido al sol otros años y las he perdido. Entonces mucho cuidado con esto, ¿vale? Y nada, creo que no me dejo nada. Si consideras que me he dejado algo, escribe un comentario y si quieres profundizar, pues ya sabes dónde me puedes encontrar. Déjame que me despida y cerramos el vídeo. Pues hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. ¿Lo has disfrutado? ¿Te ha gustado? Házmelo saber. Si te ha gustado, dale a me gusta. Si no te ha gustado, dale a no me gusta, porque ambas cosas son buenas. Mejor participar que no participar. Así que nada, espero que te haya servido, que pongas en práctica los tips que te he compartido, basados todos en mi experiencia, en el cultivo de tu Echeveria gigantea. Hazme saber si avanzas en el cultivo de esta magnífica especie y sigue aprendiendo con los nuevos tutoriales que iré subiendo. Activa la campana de notificaciones si lo deseas y de esta forma cada vez que te llegue una notificación será que he subido un nuevo vídeo al canal. Nos vemos en el próximo.